cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios. Y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor,
Dichoso aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos en Cristo Jesús. Les saludo nuevamente esta mañana porque por la gracia de Dios hoy estamos reunidos juntos para poder alabar y estudiar la palabra de Dios. Hoy, martes 8, nos toca repasar el capítulo de Juan, el libro de este varón y obviamente el capítulo número 8. En Reavivados por su palabra. Así que damos las gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da para poder obviamente estudiar su palabra. Antes les hago nuevamente el recuerdo y me escriban por favor a mi WhatsApp. Estaba un poquito preocupado porque el día de ayer no me escribieron lo suficiente para mencionarme y decirme a cuántos hermanos de iglesia han llamado y sus fotitos. Yo les pedí. Mándenme una foto, una selfie. Aquí estamos, pastor, con... Y yo las podré mostrar una a una también de este hermoso trabajo misionero. Ser un adorador de Dios, ser un hijo de Dios, se muestra amando al prójimo como a sí mismo. Así que hagamos aquellos que nos gustaría que nos hagan, que nos llamen, que nos visiten y así también nosotros poder ayudar y animar a aquellos que obviamente extrañan la iglesia, extrañan estos momentos de reunirse y así juntos como pueblo alabar el nombre de Dios. Así que por favor, después de este programa, mándenme sus fotitos, cómo les fue y obviamente también para que juntos podamos compartir estas hermosas alegrías y victorias. Para iniciar, recordar seguir orando por nuestros enfermos, por nuestras familias y lo más importante, por nuestra vida espiritual. Para iniciar, lo haremos orando. Te invito, donde tú estés, a cerrar los ojos y a orar. Querido buen Dios, te damos gracias esta nueva mañana, esta oportunidad que nos das para estar en tu presencia. Gracias porque podemos hoy repasar y estudiar tu palabra. Y así también tú estar con nosotros. Señor, te ruego que nos acompañes hoy, que seas con nosotros y oramos por aquellos que necesitan de ti, por aquellos enfermos, por aquellos que hoy por esta pandemia están sufriendo de distintas maneras. Oramos para que tú te manifiestes en sus corazones. Señor, hoy quédate con nosotros. Lo rogamos, lo pedimos, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, vamos a iniciar esta jornada, como siempre, teniendo ¿qué cosa? Dos cosas que son sumamente importantes. Su lápiz, ¿ya? Y la palabra de Dios. Sí, siempre tenemos que estar con la Biblia para que así juntos podamos repasar y estudiar la palabra. Hoy quiero saludar a cada uno de los que están conectados esta mañana. Nombre por nombre quiero saludar a mi hermana Elsa, a mi hermana Jovita, a mi hermano Carlos, a mi hermano José. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así también quiero saludar, aquí está muy bien mi hermano Gómez, mi hermana nuestra hermana Paulina, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga esta mañana y así rápidamente iremos avanzando. Así que les invito a ir al texto para que podamos juntos repasar este hermoso capítulo. Así que sea cada uno de ustedes bienvenidos esta mañana y vamos. Lápiz, ¿lo tiene en su manito? ¿Lo tiene aquí? Muy bien, vámonos.
Hoy la apertura del libro de Juan nos inicia con un suceso donde Jesús se encuentra, no dice específicamente en qué lugar está, pero sí en el lugar macro, que es el Monte de los Olivos. Y mira lo que nos dice. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos, ya estaba allá. No mencionas, esto fue el término del capítulo anterior. Jesús se encontraba allí y dice, y por la mañana él volvió al templo y todo el pueblo vino con él. Y sentándose les enseñaba. Encontramos a Jesús con lo que más le gustaba hacer, enseñar. ¿Y qué enseñaba? Muchísimas cosas, éticas, valóricas, conforme a la gracia, al amor, al perdón. Y no solamente enseñaba a través de la palabra, sino que también a través del ejemplo. Y no solamente enseñaba, y obviamente a nivel oral o con los ejemplos, sino que también sanaba. Esa era una de sus mayores obras que hacía, sacar el dolor y la carga del pueblo. Entonces aquí encontramos a Jesús en el templo, en algún lugar o sector del templo. Me imagino podría estar en el atrio, en un costado, estaba allí sobre la escalera, cerca de un pilar grande, ahí obviamente en esta majestuosidad de templo, y dice que vino a él y estaba sentado enseñando. Entonces, dice versículo 3, los escribas y los fariseos, un muy buen grupo de hombres, le dicen, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron. La historia hace la apertura con esto. Me imagino que estaba explicando algún tema relacionado con distintas áreas, el amor, la misericordia, cuánto Dios nos ama. Le explicaba al pueblo, los que estaban ahí dispuestos a escuchar sus enseñanzas, y viene esta interrupción de estos hombres, estos varones aquí, obviamente conocidos por el pueblo. Así, cuando lo vieron pasar, lo más seguro es que le dejaron el paso, y entre ellos iban adelante caminando. Atrás deben haber llevado a esta mujer tomada y se la dejan frente a Jesús. Y le dicen aquí, maestro, rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué mujer más mala? Déjenme decir. Una mujer malísima. Fue sorprendida. Pero mira el detalle. Es sorprendida, pero es llevada solamente ella. Y usted entenderá que para que pueda ser adulterio no era solamente uno, eran dos. Y bueno, la llevaron. Entonces se la dejan al frente a Jesús planteando el problema. Y dice, versículo 5. Y en la ley, porque conocían la ley obviamente, aquí le están diciendo a Jesús, mire, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, ellos, éticamente conservadores, éticamente, en este sentido del aspecto moral, religioso, muy conservadores, conocedores de la palabra, conocedores de, obviamente, de la ley, de la letra y su peso, y obviamente ellos defendían el amor de Dios. Esto era un acto aberrante, pues. Esto es un acto aberrante. Para ellos lo mencionaban en ese sentido. Entonces le dicen, bueno, Jesús, mira, ¿qué dices? Versículo 6. Antes del versículo 6, usted tiene que entender lo siguiente, que ahora ellos estaban esperando una respuesta de Jesús. Estaban esperando un resultado de Jesús. ¿Qué dirá? Y ellos ya tenían en sus mentes dos respuestas. 100% dos respuestas. Una de ellas tiene que estar con el sentido de que si Jesús decía que no había que hacerle nada, en otras palabras, que no había que aceptar la ley de Moisés, estaba en contra de la ley de Moisés. Y si ellos obviamente decían, o sea, si Jesús decía, no hay que hacer esto, ellos estaban en contra porque escrito está. Y si él decía que sí, iba a tener problemas Jesús con los romanos, porque lo único que podían tomar juicio o esas acciones o ese tipo de castigo eran ellos. Entonces, aquí se cayó, se desplomó el hermoso castillo de cristal
que ellos tenían preparado para sí mismos se acaba de derrumbar. Ellos llevaban la estrategia perfecta. Aquí pillamos y aquí vamos a atrapar a Jesús. En sus mentes ya lo habían planificado. Hasta posiblemente pagaron a un voluntario para que cometiera adulterio, la que sorprendieran solamente a ella. Y ellos iban listos. Y miren, Juan anota esto. Dice, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Mira la carta de Juan. Juan aquí, años después, dice, mira, ellos hicieron todo este plan, pero lo hicieron con un propósito oscuro, pensando que ellos obviamente iban a tomar de sorpresa a Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con dedo. Qué maravilloso aquí es Jesús. Yo quiero detenerme un ratito. Cuán importante es, antes de dar una respuesta, inclinar el rostro y quedar allí un momento, un segundo en silencio, esperando y meditando la tranquilidad para poder responder de manera efectiva, obviamente una respuesta favorable, obviamente de alguna u otra manera dada para poder dar lo que esperaba. Entonces, aquí ellos se sorprenden, dice que Jesús se inclina, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, o sea, ven a Jesús que baja la cabeza, empieza a escribir algo y ya estos se miran, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no responde? Jesús, ¿escuchaste? Jesús, ¿tomaste atención lo que te mencionamos y te hemos dicho y la acusación de esta mujer? Y Jesús seguía escribiendo tranquilo. Y Jesús allí seguía tranquilo. Pero tanto le insistieron, y como insistieran en preguntarle, dice, él se enderezó y les dijo. Los mira, me imagino que con su mirada tranquila, la mujer ahí botada en el piso con la cabeza baja, dispuesta, sabiendo que es algo terrible, y lo peor de todo esto es que no solamente estaban ahí, sino que también detrás venía un tremendo grupo de personas dispuesto a ¿qué? A apedrearla, con su piedra en mano, me imagino, con su ladrillo ahí lista para apedrearla, lista. Obviamente ella estaba ahí con la cabeza agacha, mirando así como, bueno, me merezco esto. Fui sorprendida, porque ni siquiera ella se defendió. Y Jesús, al ver todo esto, dice que se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow, yo no sé si hoy esa respuesta funcionaría, y lo digo muy responsablemente y con temor. No sé si esa respuesta hoy hubiese tenido el mismo efecto que tuvo en ese tiempo. Como pastor, a decirte sí. Porque en ese tiempo había temor sobre eso. Ellos no tomaban en vano esto. O sea, decir que no tenían pecado era cargarse digámoslo muy, muy coloquialmente, era cargarse en la espalda un container de pecado. Así es. Porque todos tenemos pecados. Bueno, por eso digo, hoy no sé si hubiese funcionado esa expresión. Porque lo más seguro es que muchos podrían haber tirado la piedra. Pero si nadie sabe, así que se la tiro igual. Porque de eso sí encontramos. Los que más carga de pecado y a los que más o menos se le han perdonado son los primeros en apuntar con el dedo y hablar y hacer por aquellos que cometen pecado. En vez de ellos mirarse y decir, wow, el Señor me perdonó, el Señor me redimió, el Señor esto otro. Debo ser igual de compasivo como lo fue el Señor conmigo. Y la verdad, déjame decirte que hoy en nuestra realidad no pasa eso. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Entonces dice que Él les dice, arrojar la piedra contra ella. ¿Y Jesús qué hace? Se agacha nuevamente y sigue escribiendo. Lo dice en el versículo 8, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Plantea la pregunta,
Dada la respuesta, esa respuesta fue con una pregunta y una interrogante, una cuestión aquí de, y esperó la respuesta. Y él siguió haciendo lo que estaba. Pero ellos, al oír, dice, pero ellos al oír, acusados por sus conciencias, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. La afirmación y la pregunta que hace Jesús es magistral. Pero dice que su conciencia le dijo a ellos que ellos también cometieron pecado. Y eso es importante y relevante mencionarlo. La Sagrada Escritura hoy nos menciona que en el tiempo del fin, el cual estamos viviendo tú y yo, nosotros, queridos hermanos, a lo bueno se le llamará malo, a lo correcto incorrecto, a lo justo injusto, a las buenas costumbres anticuadas. A lo malo se le llamará bueno, a lo injusto correcto, a la paz se le llamará que no está bien, sino que se llamará a la violencia como un estado correcto y normal para hacer cosas. Hay algunos que hoy se toman la fuerza, la violencia, el saqueo, el robo como justicia. Y muchos otros tienen el atrevimiento de decir que Jesús hubiese estado en esos lugares también haciéndolo. Mira. Pero sus conciencias, Dios les habló y se dieron cuenta que ellos eran pecadores y que necesitaban de un redentor. Ellos iban dispuestos a tirar su piedra. La multitud, como he dicho siempre, la multitud no necesariamente tiene la razón. La multitud es una manada que sigue al que más grita, no al que más piensa. Por eso se ve multitud, porque los que piensan no están allí. No están. Son hordas que hacen euforia, grito, descontrol. En nuestra sociedad sucede eso. Bueno, estaba dicho, estaba predicho que eso iba a ser así, pero no necesariamente la multitud tiene la razón. Y Jesús con una palabra clave, tranquila, dijo esto. Versículo 10. En el pasado un tiempo. Y me imagino ese momento, wow, yo siempre, una vez con un amigo preguntaba, me decía, ¿qué habrá escrito Jesús? ¿Le llama la atención a usted? ¿Qué habrá escrito? ¿O qué escribió allí con su dedo? Se ha puesto a pensar, mira, cuando yo escuché, sí, es verdad. ¿Qué habrá escrito Jesús con su dedo allí? Magnífico. Pero ¿sabes? Una vez que Jesús hizo eso, me imagino el momento, yo estando allí, con la cabeza agacha, así con una venda en los ojos, yo estaría tapado y mira lo que estaría ocurriendo. Estaría ese sonido. ¿Sabe qué es? Cada varón, cada persona que llevó un ladrillo, lo dejó caer al suelo. Y cada vez que tocaba el suelo hacía ese sonido. Cuando yo no escucho más Jesús, dice que él en el versículo 10, entonces enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dice, sino a la mujer le dijo, mujer. Mira, no estaban ni los fariseos, ni los escribas, ni los que lo trajeron tomada del brazo, me imagino, y la dejaron allí, estaban. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. O sea, ¿dónde están estos hombres que le dijeron, maestro, maestro, a esta mujer la sorprendí, maestro, ¿por qué te demoras, maestro? Necesitamos tu respuesta. Señor, la ley dice eso. Sí, la ley dice eso. En Deuteronomio, en Levítico, dice esto. El profeta mayor también lo decía. Moisés dejó cartas escritas sobre esto.
Todos ellos que decían, vociferaban, gritaban, acusaban con su dedo y apuntaban a esta mujer. Cuando Jesús le dice ahora a ella, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y posiblemente estaba allí el susodicho. ¿Dónde están los que te acusaban? Me imagino que con temor ella se recompuso y miró y quedó allí ahora avergonzada, expuesta ante Jesús, pero nadie más estaba y escuchó las palabras, escuchó esa expresión. El que esté sin pecado que lance la primera piedra. Eso ella lo escuchó. Ella lo escuchó. Y ahora le dice, ¿quién te condena? ¿Quién te ha condenado? ¿Dónde están los que te acusan? Y la respuesta de ella, creo que con temor, con reverencia, mirando a Jesús, ella le dijo, ninguno, Señor. Ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Qué palabra, qué expresión más hermosa. Ni yo siendo Dios, ni yo siendo el Hijo de Dios, te condeno. ¿Sabes? Hoy el Señor ni siquiera Él nos condena. Hoy Él nos salva y nos redime. Bueno, ya en la palabra, en la escritura tenemos todo eso. Ahora le dice, vete y no peques más. ¿Saben? No solo Jesús. Jesús no solo la libra de la culpa del pecado. No solo Jesús la libra de la carga del peso del pecado. No solo hace eso, sino que también ahora la invita a vivir una vida plena en la palabra de Dios. Vete y no peques más. Qué hermoso suceso, qué hermosa historia. Y aquí encontramos a Jesús de una manera formidable. O sea, esta historia aquí podemos seguir hablando 30, 40, 50 minutos, pero usted sabe que vamos recién en el versículo 11, en el versículo 11 y tenemos que llegar hasta el 59, pero mira rápidamente, dice, otra vez Jesús le habló diciendo al grupo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás luz de la vida. A ver, el que siga a Jesús, el que anda a Jesús, tiene vida, tendrá la luz de vida, porque Él es la luz. Entonces, los fariseos les dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde yo voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si no juzgo, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Mira, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. También el Padre que me envió da testimonio de mí. En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo soy hijo de Dios. Y él se lo explicaba. Él le decía de dónde venía, quién era su padre, pero ellos no comprendían y no entendían. Y entonces ellos dijeron, ¿y dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si me conocierais también a mí, a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Y Juan ahora nuevamente nos introduce a otra historia y dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso este pensará en matarse? Que dice, a donde voy, vosotros no podéis ir. Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar a vosotros,
pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero mira, pero estos no entendieron que él le hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús: cuando ya he levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchas veces tenemos dos expresiones: ser y hacer. Pero sabes, hay que ser para poder hacer. Hay que ser para poder hacer. Y en el versículo 31, Jesús nos presenta rápidamente 5 expresiones o 5 condiciones que debemos tener para ser un verdadero discípulo de Dios. Y rápidamente le daremos lectura para poder ver cuáles son cada uno de ellos. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí vamos a encontrar afirmaciones condicionales de un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Dios. Y la primera dice así: si vosotros, hermanos, mira, pon atención a esta palabra de Dios, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conocerás la verdad y esta verdad te hará libre. Pero ¿cuándo tú conocerás la verdad y la verdad te hace libre? ¿En qué momento? Si tú permaneces en la palabra de Dios. El primer sí y el primer índice, la primera expresión de esto que condiciona al discípulo es fidelidad. Hermano, para ser un verdadero discípulo de Dios, tú debes ser fiel. Y mientras vayamos leyendo, hermano, yo te invito a que puedas ir reflexionando sobre estos sí, porque son importantes. Un verdadero discípulo que es fiel a Dios, un verdadero discípulo que conoce la verdad y esta verdad lo hace libre y por ende pasa a ser un verdadero discípulo, es fiel y permanece en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. La preocupación de tu prójimo. Y aquí tenemos una expresión de Mateo cuando viene, dice este fariseo, le dice: ¿qué debo hacer yo, Señor, para ser salvo? Y le cuenta esta historia, pero antes le habla de los mandamientos. Y le cuenta la historia: iba por allí uno, lo robaron, lo asaltaron, lo maltrataron, y les muestro 3 casos de quienes pasaron. ¿Quién era tu prójimo? El que estuvo dispuesto a ayudar. ¿Se recuerdan? Hoy hay muchos hermanos que necesitan de ti. Hoy hay muchos que necesitan de ti para poder estar cerca del Señor. Así es, hermano mío. Entonces la primera condición es ser fiel. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yo he escuchado esta expresión: pero si soy de cuna, toda la vida he sido hijo de Dios. ¿Qué pecado? ¿Qué hay? ¿Qué me hace? No, cuidado. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí quedará para siempre. Dentro de este mismo punto de la fidelidad, obviamente que te invita a permanecer en la palabra. Si permaneces en la palabra, la verdad te hará libre, ¿cierto? Porque la conoces y eres verdaderamente libre. Obviamente estás lejos de ¿qué cosa? Del pecado. Y si no, tu contraste es seguir en el pecado. En tu corazón hay rabia, molestia, nada, lo que está pidiendo el pastor. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a llamarlo hermano? No me interesa. Corazón, reflexiona, toma juicio, no me hagas actuar así. Dígale: corazón,
corazón, no seas duro, toma juicio, no está bien. Yo no me quiero perder. Ayúdame a cambiar corazón. Porque el que es fiel está lejos del pecado. Versículo 36 viene el segundo sí, o la segunda condición. Dice, así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Segundo gran punto, ser dependiente del Hijo. Dependencia de estar con el Señor. Fidelidad y dependencia plena del Señor. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Tercer punto, obediencia, que debían obedecer. Claro, si Abraham es su padre, sean obedientes entonces. Primer punto, fidelidad, dependencia para ser un verdadero discípulo que conoce la verdad y esta verdad te hace libre, debe ser fiel, dependiente de Dios y obediente a Dios. Si fueran ustedes descendientes de Abraham, hagan las cosas de Abraham, pero no las hacen, así que son desobedientes. Necesito que ustedes sean obedientes. Y el cuarto punto que tenemos acá se encuentra en el 42. Miren lo que dice. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y el cuarto punto que tenemos aquí es amor. Fidelidad, dependencia, obediencia y amor. Si realmente ustedes fueran, a mí me amarían. Para ser un verdadero discípulo, tú tienes que tener estas 4 características. Amor, obediencia, dependencia, estar en el Señor y ser fiel. ¿Para qué? Para ser un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla pues es mentiroso y padre de la mentira. Y aquí antepone al que es de Dios y el que no es de Dios. El verdadero discípulo y el que no es un verdadero discípulo. O sea, está claro que el que no es un verdadero discípulo primero no tiene amor en su corazón. No es obediente al Padre, no es obediente a la palabra, no tiene dependencia en Cristo Jesús. ¿Y para qué vamos a hablar de fidelidad? ¿Cierto? Eso está de más. Por eso lo desenmascara y dice, bueno, si no son verdaderos discípulos, ¿sabes? No lo tienen. Son del mentiroso. Versículo 48, entonces yo le dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Mira, tan literal que pensaban ellas. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió también? Los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, gloria a Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios, vosotros no le conocéis. Yo sí le conozco, y si digo que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. La clave aquí de todo es
guardar, conocer y guardar su palabra. Invito, mira, marca eso, al final del 55, conozco y guardo su palabra. ¿Cuál es la característica del verdadero discípulo? Lo dice al inicio, fidelidad, permanecer, dependencia, obediencia y amor. Yo conozco a mi Padre, sé quién soy, sé de dónde vengo, sé a dónde voy. ¿Y tú? ¿Perteneces? ¿Permaneces? Para ser, hay que ser, y para poder hacer, hay que ser hijo de Dios, para que después tú puedas hacer, si no es imposible. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¡Wow! Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Este capítulo inició con un milagro, con una expresión de amor gigantesca. Y termina confirmándole a cada uno de ellos que Él es el yo soy. Y el yo soy es con Dios, cuando se le dice a Moisés. Y se pregunta, ¿quién soy? Yo soy, el que soy. Y esas palabras en sus mentes trajeron una expresión, y en vez de traer paz, alegría y gozo, trajo rabia, dice, y tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Y el quinto punto es compartir la gloria de Dios. Dice que Jesús y el Padre comparten la gloria de sí mismo. Y hoy dice también Dios que nosotros podemos ver y vivir y estar en la gloria de Dios. Hermano mío, ¿tú quieres ser un verdadero discípulo de Dios? Te invito para que tú seas un verdadero discípulo de Dios. Primero, debes ser fiel. Segundo, tener dependencia de Dios. Tercero, ser obediente a Dios. Cuarto, tener amor. Y 5, vivir y estar en la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, yo quiero estar en el Señor. Yo quiero vivir en el Señor. Yo quiero permanecer en Él. ¿Sabes? Yo quiero conocer la verdad y que esta verdad me haga libre para poder disfrutar de la vida venidera, de no conocer la muerte. Pero cuidado, no la muerte como la conocemos nosotros, sino que la salvación. Por eso, hermanos míos, yo hoy te invito a ser parte de este maravilloso día. Yo te invito hoy que en este día tú puedas ser un verdadero discípulo de Dios. Así es, un verdadero discípulo de Dios. Yo te invito a que tú y yo hoy seamos, pero para ellos debemos compartir y vivir la gloria de Dios. Debemos tener el amor de Jesús. Debemos ser obedientes a sus mandamientos, a su verdad, a su palabra. Tener dependencia con Cristo. Que nuestra vida y nuestro actuar dependa 100% de nuestro Creador. Y el primer punto y más importante, ser fiel. Estas son las características para que tú puedas ser un verdadero discípulo de Dios. Hoy el Señor te está invitando. ¿Quieres ser partícipe? ¿Quieres estar aquí? Yo te invito. Yo te invito a ser parte. Y antes que terminemos este momento, yo quiero invitarte a reflexionar en tu corazón. Quiero invitarte a reflexionar en tu corazón. Dile, yo quiero ser, Señor, un discípulo. Un verdadero discípulo que te adore en espíritu y en verdad. Porque si soy así, tu verdad, Señor, me hará libre. Yo te invito a reflexionar, te invito a pedirle al Señor. Quiero que reflexiones esto. Antes de orar, yo quiero invitarles ahora a poder estudiar este día la escuela sabática. Así que les pido que busquen su folleto y así también juntos podamos repasar este día, junto a nuestra hermana. Así que, querida,
Dios te bendiga, bienvenida y obviamente danos estos detalles sabrosísimos de la lección de escuela sabática. Buen día, el tiempo es tuyo. Cariños. Buenos días, gracias Pastor por poder estar acá con mis hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes, espero que el Señor los esté bendiciendo en este frío día. Estoy un poquitito resfriada, así que si tengo la voz un poco rasposa o si toso, les pido las disculpas pertinentes. Esta semana estamos estudiando en nuestra lección de escuela sabática las raíces del descontento. Y las raíces del descontento no son más que hablar de aquellas cosas que hacen que nosotros no nos sintamos tranquilos, no podamos descansar como el Señor espera que descansemos. Porque recordemos que estamos estudiando el descanso en Cristo. Entonces este descanso en Cristo, Dios espera que lo tengamos en todo su esplendor, en todas sus formas, pero hay ciertas cosas que nosotros también tenemos que hacer o dejar de hacer para que Dios pueda darnos ese tan anhelado descanso. Y una de las cosas que nos decía la lección el día de ayer era acerca del egoísmo. Cómo este egoísmo influye en que nosotros dejemos de lado a los demás o las situaciones que tienen mal a los demás y nos centremos en nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ambición. Y vamos a hacer algo un poco distinto. Al principio de esta lección sale el versículo de Lucas, pero nosotros vamos a partir con un versículo que dice un poco más abajo, que es acerca de Mateo 18, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuál de ellos es el mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús toma a un niño, lo acerca a él, se los muestra y les dice: de cierto os digo que si no os hacéis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 18. Y por increíble que parezca, después de esta explicación bastante lógica que les da Jesús a sus discípulos, cuando les dice: esperen, o sea, si no son como niños no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Un niño es puro, un niño es bueno, un niño perdona rápido, un niño se enoja y se le pasa rápido. Si no son así, no van a entrar en el reino de los cielos. Y no conformes con esto, unos capítulos después podemos leer en Mateo 20 cómo la madre de Santiago y de Juan, estos hijos de Zebedeo, le dice a Jesús si por qué no mejor pone a uno de sus hijos a su izquierda y a otro de sus hijos a su derecha en su reino, cuando él establezca su reino. Y la respuesta que le da Jesús es bastante magistral. Vamos a leer Mateo 20, así que tomen su espada, Mateo 20, 25 al 27. Dice lo siguiente: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Bueno, Jesús acá les dice algo que está muy relacionado con lo que vimos el domingo, que es acerca de cómo Jesús trae división o cómo Jesús nos muestra un camino distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Acá Jesús les dice: mira, los gobernantes, llevándolo a nuestra época, los presidentes, los empresarios, las personas con un gran poder económico o con un gran potencial, los artistas, las personas como de Hollywood, por así decirlo, aquellas personas famosas o que tienen mucho dinero, miran a los demás como menospreciándolo, como si fueran inferiores a ellos, se sienten superiores por su capacidad o por su posición elevada. Pero ustedes, que no son de este mundo, que ustedes que son cristianos, que me siguen a mí, tienen que entender que si ustedes quieren ser importantes, si ustedes quieren ser los primeros, tienen que ser siervos, tienen que ser los últimos. Porque para mí, dice Jesús, para mí no es como para el resto del mundo. Para mí, los que realmente valen la pena son aquellos que se humillan, que se sienten servidores de los demás.
Entonces acá vemos acerca de la ambición, cómo la ambición toca distintos aspectos de nuestra vida. Por una parte, nosotros podemos anhelar cosas que están muy bien, que Dios no dice que no anhelemos. Nosotros podemos anhelar tener un mejor trabajo o estudiar más para obtener alguna profesión más importante a lo mejor, o querer un puesto de jefatura a lo mejor donde ustedes trabajan. Podemos también querer tener a nuestros hijos en un mejor colegio, o tener una casa, o comprarnos un auto, o adquirir distintos bienes materiales, adquirir una profesión, o adquirir un mejor trabajo, o un mejor pasar en la vida. Y Dios no dice en su palabra que esto esté mal, pero sí nos dice que tenemos que estar supeditados a su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, lo primero es que lo que nosotros deseamos no sea más importante que Dios. No puede ocupar en nosotros toda nuestra vida. No puede ser el centro de nuestra atención el tener un puesto mejor, tener más dinero, tener una profesión o tener muchas más cosas, adquirir más bienes. Ese no puede ser el centro de nuestra vida. Tenemos que supeditarlo a la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que nosotros lo tengamos, amén. Qué bueno, ¿cierto? Nos vamos a alegrar por eso. Pero si no es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que aceptarlo y buscar otro camino, o conformarnos con lo que Dios nos da. El tema de la ambición es algo súper de hilar fino, porque por una parte está bien que nosotros queramos avanzar en nuestra vida, pero por el otro lado tenemos que recordar que como cristianos no necesariamente lo que nosotros queramos va a ser lo mejor. Nosotros nos acercamos a la voluntad de Dios y aceptamos la voluntad de Dios en toda nuestra vida, y así tiene que ser, y espero que así sea en la vida de cada uno de ustedes. Que nosotros en nuestra conversión encontremos el verdadero descanso en aceptar lo que Dios nos está dando, sin importar si eso es mucho o es poco. Eso por una parte. Y en segundo lugar, saber que si nosotros vamos a obtener mayores riquezas, un mejor trabajo, un mejor pasar, poder comprar más cosas, obtener un cierto patrimonio especial, también eso no nos puede hacer sentir superiores, enseñorear, como dice la Biblia, respecto a nuestros hermanos que no lo tienen. Y saben que, hermanos, esto parece como algo súper básico, súper mínimo, que en realidad a los cristianos no nos pasa, pero la verdad es que sí, pasa bastante, y no solo en la iglesia como tal, sino en todas las denominaciones cristianas en general, sobre todo respecto a los cargos de la iglesia. No puede ser que a nosotros nos importe más el cargo de la iglesia que las personas, por ejemplo. No puede ser que si a mí no me dan el cargo que yo quiero, yo no haga nada, por ejemplo, o no me ponga al servicio de aquel hermano que está haciendo ese cargo. O no puede ser que porque yo, bueno, las mujeres no... Ahora hay un dictamen en que las mujeres van a poder ser ancianas, pero me refiero a... No puede ser que el anciano que esté, no voy a decir yo para que no suene raro, pero no puede ser que el anciano se sienta superior a un diácono o al director de algún departamento. O sea, esas cosas no nos pueden pasar a nosotros. Todo lo contrario. Lo que nos está diciendo Dios acá es que aquel que tiene mayor responsabilidad tiene que servir de una mejor manera. También esa es una lección para otras cosas dentro de la iglesia. O sea, por ejemplo, no a lo mejor sentirse muy superior porque tienen más estudios que otro hermano, porque Dios nos usa de la misma manera. O no sentirse superior porque tienen mayor capacidad económica, sino más bien ayudar a aquel hermano que no la tiene. Recordemos que, y aquí me salgo un poquitito de la lección, pero es para que quede claro el punto. Recordemos que en Hebreos se habla acerca de la fe y se dice que por la misma fe algunas personas perecen y otras personas triunfan. Algunos están bien y otros se enferman. Algunos tienen mucha riqueza o tienen mucho poder y otros son humillados y son hasta muertos por la causa de Dios. Entonces, no importa en la posición en la que nosotros nos encontremos, el verdadero descanso no está en lo que yo he logrado,
sino más bien en aceptar aquello que se me ha dado, y si se me ha dado harto, en retribuir o en devolver o en servir de la manera en que Dios desea que lo haga, y no ambicionar esta cosa como de poder que me hace sentir superior al otro. Eso al final es lo importante de esta lección. Y vamos a leer ahora sí Lucas 22 del 14 al 30, que es lo que hablaba la lección acá, el versículo como específico. Y saben que es un poco triste porque estas son las últimas palabras que les dice Jesús antes de ser apresado. Es la última noche de Jesús con sus discípulos, por lo tanto Jesús quería darles un mensaje potente. Jesús quería entregarles lo último, y su último mensaje fue un mensaje de humildad y de servidumbre, en el que Él le lava los pies a sus discípulos en señal de humildad, en señal de profunda conexión de amor con sus discípulos. Les da el pan, les da el vino, y vamos a leer desde el capítulo 22, el versículo 21, que dice, Jesús está hablando, dice, pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Es decir, Jesús les está diciendo, estoy compartiendo mi pan con ustedes, estoy compartiendo este jugo de uva que va a significar mi sangre, voy a morir, les está explicando todo, y les dice que uno de ellos lo va a traicionar, y ellos estaban más preocupados de quién lo iba a traicionar, porque por supuesto uno trata al tiro de defenderse al toque, uno trata de inmediato de justificarse y de buscar al culpable, porque por lo general nosotros no tenemos la capacidad de ver primero lo que nosotros hacemos mal, sino de al tiro ir contra el que lo está haciendo mal, que no soy yo, como para defenderme. Y después siguen acá, si esto es terrible, porque después siguen, dice el versículo 24, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo entre mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y acá les repite exactamente lo mismo que leímos anteriormente. Les dice, los reyes de las naciones, las grandes personas, incluso los sacerdotes de la época, los sumos sacerdotes, se enseñorean de su posición. Pero yo no lo considero así, las autoridades se enseñorean, pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, como hermanos, tenemos que hacer una diferencia. Lo que se nos dice acá es súper importante porque son de las últimas palabras que Jesús les da a sus discípulos en la última cena. Por lo tanto, era un mensaje súper importante. Sabemos que la ambición es peligrosa. Sabemos que aspirar a cosas está bien, pero siempre supeditados a la voluntad de nuestro Padre, hermanos. Nunca perdamos eso de vista. Y sobre todo cuando se trata de la iglesia, por favor, hermanos, recordemos que todos tenemos las capacidades y que Dios nos capacita. Que quien está en un puesto específico en la iglesia es porque Dios así lo ha aceptado y porque así lo quiere, y nosotros tenemos que aceptarlo, que respetarlo y que ayudarlo. Y cuando nosotros tengamos un puesto importante, ya sea afuera en el mundo o dentro de la iglesia, recordemos que tenemos que ser siervos de Dios, que tenemos que ser sus manos en la tierra, ayudar a los más desprotegidos, ayudar a aquellos hermanos que necesitan de nosotros en todos nuestros ámbitos, en los cargos de la iglesia, afuera. No tratemos de hacernos los inteligentes cuando se nos pueda pedir alguna parte. Tratemos de hacerlo simple para el más humilde de nuestros hermanos que pueda estar escuchando. No tratemos de hacer grandes oraciones pomposas, sino simplifiquémosla para que hasta los niños puedan entender lo que le estamos diciendo a Jesús. No tratemos de mostrarnos ni de ser los más importantes, sino que tratemos de
elevar siempre a nuestro Señor y tratar de ayudar en todo lo que podamos para que nuestro Señor pueda venir pronto, para que más personas puedan conocerlo y para que todos como hermanos estemos juntos, unánimes, en armonía. Así que hermanos, espero que la ambición salga de nuestra cabeza, que lo que pidamos se lo pidamos al Señor, pero conforme a lo que Él quiere darnos, y que cuando nos dé algo, nosotros tengamos la humildad y la capacidad de dirigirlo hacia el lugar en que Dios quiere que dirijamos nuestras capacidades, para que de esa manera Él pueda venir pronto, Él pueda morar en nosotros y podamos ser un instrumento en sus manos. Que el Señor los bendiga y espero que la ambición no sea parte de nosotros y que podamos tener el descanso real en Cristo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, querida Viviana. Qué hermosos detalles de esta lección. Te agradecemos grandemente y obviamente por lo enseñado y lo más importante, por los detalles que son obviamente para nuestras vidas de gran bendición. Así que muchas gracias por esto. Así que ahora vamos a orar. Oremos. Querido buen Dios, te damos gracias por este momento, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias por esta linda oportunidad de poder estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, guárdanos hoy, Señor. Sé a nuestro lado, sé junto a nosotros. Señor, dejamos todo en tus manos de amor. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan un excelente martes, un excelente día y lo más importante, podamos disfrutar de este día junto a nuestro Señor. Que tengan un excelente día. Bendiciones.